¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Dani, ahora un poco. Mamita, qué día, Qué susto. Nos volvió el alma al cuerpo. Que en un momento de la tarde era ¿qué? No, igual estaba la pelota al pie, olvídate. Yo estaba ahí en el búnker lulista, le dije, muchachos, tranquilo, esto termina bien. Me miraban, tranca, le digo, tranca, ustedes síganme a mí, que están, para que llegan los votos de Florencio Varela, la Matata, los votos que trae ahí J.J. Musi, y acomodamos todo. Vamos a saludar a Adrián Murano, por favor. Adrián, amigo. Hola, querido Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigazo? ¿Todo bien? Bien, ¿descansado? ¿Se te escucha descansado? No, acabo de grabar, estoy un poco, vengo de grabar el capítulo que se va a publicar ahora en la base del programa, el podcast que conduce Pablo Iglesias, y estuvimos ahí con Juan Carlos Monedero y con el equipazo que tiene Pablo Iglesias, Ina Afino Genova, Manu Levín, Sara Serrano, el propio Pablo, y bueno, así que acabo de grabar justamente eso, que grabé bien temprano, así que, y bueno, tenemos mucho para conversar acerca de Brasil, ¿no? Yo estaba despuntando un poquito algunas de las consecuencias de la elección de ayer, más allá del asunto pendiente de la presidencial que queda para el balotaje. El mapa que le queda a un Lula presidente es un mapa político complicado. Siempre es complicado. Comparto con vos, porque hay un doble condicionamiento que va a tener Lula en caso de que sea electo presidente. Primera cuestión es, aritméticamente Lula ganó, hizo una formidable elección. Las encuestas no se equivocaron con Lula, porque hablaban de 48% de los votos válidos, y algunas planteaban el 51, 50, o sea, estaban dentro del margen de error. Se equivocaron, sí, las encuestas con Bolsonaro. Nosotros acá, a nuestro modo de ver las cosas, veníamos relatando en las diferentes salidas, en los diferentes lugares, que percibíamos que el bolsonarismo estaba fuerte, caminando, preguntando, escuchando, que el bolsonarismo estaba fuerte. Bueno, se terminó de verificar. Bolsonaro, para mí, si bien perdió, y perdió con claridad, hay que decir, ¿no? Es un tema donde los matices para mí son muy relevantes para entender lo que está sucediendo en Brasil. Ganó Lula, sí. Ganó por 5 puntos, sí. Perdió Bolsonaro, sí. Perdió por 5 puntos y perdió por claridad, sí. Desde el punto de vista político, Bolsonaro, de dónde venía y de lo que expresa, para mí obtuvo de alguna manera un triunfo político importante. Ayer los rostros, estábamos en el hotel donde estaba el búnker lulista, me llamó la atención por la dimensión de lo que significa la elección en Brasil y a nivel mundial, el nivel organizativo, me llamó la atención. No digo que estaba mal organizado, no digo que esté mal organizado, al contrario, estuvo muy bien organizado, pero a mí me da la sensación que por la relevancia de la elección hubiese merecido otro tipo de locación y demás, eso es aparte. Pero Bolsonaro hizo una formidable elección. Y lo que vos planteás, Adrián, me parece que es un elemento central, digamos, por el condicionamiento que puede llegar a tener eventualmente Lula en su próximo mandato. Porque va a tener, en caso de que gane, una oposición muy articulada, muy movilizada y muy numérica. La principal bancada en la Cámara de Diputados va a ser la bancada bolsonarista. Después hay algunos datos que para mí son, yo los pongo en relevancia, que es el triunfo de alguna manera simbólico y también electoral del lavallatismo. Fue electo, o va a ser electo, senador, es muy probable que eso suceda, senador Sergio Moro, el juez que persiguió, encarceló a Lula. Fue el diputado más votado del estado de Paraná, donde también se candidateó Moro. Es un estado conservador, de derecha, donde se sabía claramente que iba a ganar Bolsonaro. Del Tandalañol, que fue el fiscal, el procurador de la causa Lavallato. Extraordinario, un triunfo muy claro en primera vuelta
del candidato de Bolsonaro en el estado de Río de Janeiro. Salió primero Tarcísio Oliveira, quien fuera ministro de Infraestructura de Bolsonaro, en el estado de San Pablo. Va a haber segunda vuelta, pero hay que ver cómo es la perspectiva de Fernando Haddad para la segunda vuelta. Elementos para tener en cuenta: Damares Alves, que es la ministra de la familia, que es una mujer muy reaccionaria por sus posiciones públicas, llamémoslo desde el bolsonarismo paladar negro. Tuvo una extraordinaria elección en términos numéricos y fue electa senadora por el Distrito Federal, por Brasilia. Bolsonaro casi que fue electo presidente sin partido político, y en 4 años logró, va a tener la principal, una fuerza política muy poderosa. A ver, Bolsonaro, si llega a perder la elección el 30 de octubre próximo, se va a ir del poder con más poder del que llegó. Cuando digo poder real, va a tener un tipo en la corte o más, un ministro de la corte. Tiene ya, nombró a Andrés Mendoza, el primer evangélico integrante de la Corte Suprema. Va a tener gobernadores propios, va a tener una bancada de senadores. Todo lo que no tuvo cuando empezó, porque cuando llegó como un fenómeno medio que, bueno, tiraron del mantel, Lavallato, se dinamitó el sistema político brasileño y ¡pum!, surgió Bolsonaro. Es un nombre que a tener en cuenta, digamos. Insisto yo, que el bolsonarismo llegó para quedarse. Por eso lo comparo, Adrián, más con Patricia Bullrich, que me parece que Patricia Bullrich... Tengo que ir a grabar a C5N. Algún mérito, lo tenemos ahí Artemio López, que tiene que ir a grabar a C5N. Sí, está apurado. Hoy, perdón, no sabía que estaba abierto el micrófono. No pasa nada. Escúchame, Daniel, sí. Una parte de los medios se hizo cuando la gente se distrae y no... Mientras no digan mierda carajo como Mirta. ¿Cómo andás? Felicitaciones por la transmisión. Bueno, muchas gracias. Excelente. Te noto un poco exacerbado por el fenómeno Bolsonaro. Y bueno, bueno, amigo, a ver, las encuestas decían que perdía por 14 puntos y bueno, igual terminó siendo una elección, a ver, políticamente terminó siendo una elección extraordinaria. Después aritméticamente ganó Lula y la elección, la segunda vuelta va a ser muy peleada, ahí veo que se está sumando el amigo y compañero Darío Piñotti, que está casualmente allí en Brasilia. Darío, no sé si me estás escuchando. Así como estamos contando el vaso medio vacío, también podemos contar el vaso medio lleno, y podemos decir que Guilherme Boulos fue elegido el diputado, y fue el diputado federal más votado de Brasil, con 1.100.453 votos. Esta es una buena noticia, con el 4.22% de los votos del PSOL, aliado de Lula. Guilherme Boulos, el diputado federal más votado de Brasil. Ustedes saben que Brasil tiene un sistema uninominal. Otro vaso medio lleno, vamos a compartir las buenas y las no tan buenas. Eduardo Bolsonaro, que había sido el diputado más votado de Brasil en el año 2018 con 1.8 millones de votos, fue electo diputado, fue el segundo diputado más votado en San Pablo con 740.000 votos. Esto quiere decir que perdió 1.100.000 votos. Eduardo Bolsonaro, que es uno de los hijos de Bolsonaro. Eduardo Pazuello, o General Pazuello, que tuvo ese papel truculento como ministro de Salud en plena pandemia, fue el segundo diputado más votado en el estado de Río de Janeiro. ¿Me escuchás, Darío? Perfectamente, amigo, compañero y ahora coterráneo. Y ahora coterráneo, vos estás en Brasilia y yo estoy acá en este momento en San Pablo. Bueno, queremos escucharte atentamente. Sobre ese vaso medio lleno, por cierto, el ejemplo que vos citabas me lo sacaste de la boca, porque Eduardo Bolsonaro, también apodado Bananita, porque se lo considera un mimado de su padre, un incompetente que llegó allí solo por portar el apellido, tuvo una elección, no digamos pésima, porque fue electo con un buen volumen de votos, pero ya no rutilante como en 2018. Y solo un apunte, pero que tal vez sea de interés para tu audiencia. La semana pasada entrevistamos
a la diputada María do Rosario, ex ministra de Derechos Humanos del gobierno de Dilma Rousseff, alguien que conoce muy bien los zócalos oscuros de la dictadura y de la actual represión. Y ella nos decía: cuando lleguemos al gobierno vamos a investigar los lazos, las conexiones que yo creo existen entre el atentado a la presidenta Cristina Fernández y Brasil. Y si tengo que empezar a investigar, sea como ministra o como diputada, voy a ver el expediente de Eduardo Bolsonaro, que, como sabes muy bien, tiene lazos con la ultraderecha en Argentina, tiene lazos con un grupo que aparece en internet como Derecha Diario. Terminado el apunte. Yendo al vaso medio lleno y sin caer en un infantil optimismo, es cierto que hoy el Brasil del PT, el Brasil de Lula, el Brasil del campo popular está cabizbajo, y el Brasil fascista está rutilante. Pero los números: Bolsonaro obtuvo ayer 51 millones de votos y Lula 57 millones. Me parece que ese es un vaso que tiene caudal para nuestro lado, Daniel. Bien, estamos con Darío Pignotti, que está en el estado de Brasilia, en el Distrito Federal. Yo estoy aquí en la ciudad de San Pablo. A ver, finalmente la gran cantidad de votos que le aportó el Nordeste hizo que Lula termine ganando la elección, ¿no? Hay que decir. Me gustaría preguntarte, por lo pronto, mi querida Bahía, no falló, porque va a haber segundo turno para gobernador. Hay que decir que Bahía es el único de los estados grandes de Brasil, es el cuarto distrito electoral, que es un santuario electoral para el PT, que ya, si se verifica este resultado en el segundo turno, estamos hablando del quinto gobierno consecutivo a nivel estadual en Bahía. Jerónimo del PT obtuvo 49.45% de los votos, se quedó a medio punto de evitar el balotaje. No va a tener un balotaje fácil, hay que decir, no va a tener un balotaje fácil. Va a estar frente a Antonio Carlos Magalhães Neto, que es el nieto del mítico coronel, no en términos militares, sino en términos políticos, del estado de Bahía, Antonio Carlos Magalhães, que tuvo el 40.8% de los votos. Es importante destacar, ayer me preguntaban muchos, ¿no? ¿Cuál es la matanza o cuál es el conurbano del PT? El conurbano del PT no es el ABC paulista, que tiene un comportamiento histórico más bien oscilante, sino el conurbano del PT es el Nordeste. Y el conurbano del PT, en términos electorales, lo que sería para la Argentina, no falló, respondió. Los estados del Nordeste acompañaron claramente a Lula. Acá tengo el número de Bahía, el número de Bahía: 69.73% de los votos para Lula en la presidencial en el estado de Bahía. Dani, sí. ¿Se puede explicar esa diferencia de por qué ganó Bolsonaro en San Pablo, en un lugar tan central? ¿Por qué ganó y por qué no lo hace en el noroeste? ¿Hay alguna explicación fácil, digamos? Yo esa pelota, porque me gusta la pregunta, querido profe. ¿Cómo andás, ¿Cómo andás? Extraño, amigo. Yo también. Esa preguntiña, yo se la traslado a Darío Pignotti, porque la verdad que es una pregunta muy compleja para mí. Darío, ¿qué opinas? Puedo responder el mes que viene, no. Lo que ocurrió, estamos en un momento donde los análisis son presunciones. Lo que podemos hacer es recoger datos y mezclarlos para ver unas primeras conclusiones. Lo que ocurre en primera lectura es que el Brasil no profundo, el Brasil recalcitrante, aquel que aplaudió Lava Jato, recuerden, Moro fue elegido ayer senador y Dallagnol, su cómplice en Lava Jato, diputado, aquel que eleva al cielo las banderas de Brasil y las banderas de Israel conjuntamente y dicen patria, familia y propiedad privada. Ese Brasil recalcitrante, que es muy fuerte en el interior de San Pablo, porque la victoria de Bolsonaro o la supremacía de Bolsonaro sobre Lula en el estado de San Pablo por 7 puntos se asienta fundamentalmente en el interior de San Pablo, mostró ayer su verdadera cara, sin rubor. Ahí está el grueso, porque en la ciudad de San Pablo, si uno desglosa los datos, son 12 millones de habitantes en la ciudad de San Pablo,
y más de 32 millones en el interior de San Pablo, ciudades importantes, ciudades del agronegocio, donde Bolsonaro, andando a caballo, simulando o fingiendo o disfrazándose de farmer norteamericano, hablando de propiedad privada e insultando a los sin tierra, armando a los hacendados, es Dios. Ese es el San Pablo que votó mayoritariamente a Bolsonaro. Pero cuidado, no la San Pablo cosmopolita, la capital de 12 millones de habitantes. Hay tres San Pablos, ¿no? Está la San Pablo ciudad, la San Pablo de la ABC, lo que sería geográficamente para nosotros el conurbano, y después está el San Pablo del interior paulista, ¿no? Lo que sería para nosotros la provincia de Buenos Aires, de la Ruta 6 para afuera, donde tienen un comportamiento un poco más conservador. ¿Coincidís con este diagnóstico, con esta mirada, Darío? Absolutamente, es decir, el San Pablo cosmopolita, de la Avenida Paulista, de la Universidad de San Pablo, de la capital donde recalan casi todas las bandas de rock del mundo antes que llegara a Buenos Aires y muchas antes que llegara a Europa, esa San Pablo votó en su momento y eligió varios alcaldes del PT. Tres alcaldes del PT, dos alcaldes mujeres, estuvo Erundina, Marta Suplicy y el propio Fernando Dato, ¿no? Definitivamente, si ese San Pablo fuera la provincia, muchas veces para simplificar, no porque sea metodológicamente acertado, pero para simplificar, uno compara San Pablo con Argentina. Es el mismo Producto Bruto, prácticamente la misma población. El interior de San Pablo es la pampa húmeda rica, agroexportadora, que además, cuidado, es una pampa húmeda muy rica y con grandes ciudades de 1 millón de habitantes, ciudades de 800.000 habitantes, con ingresos per cápita muy altos. Allí, ese San Pablo del interior, ese San Pablo farmer, vota masivamente a Bolsonaro y vota masivamente, ayer lo demostró, al candidato a gobernador de Bolsonaro, que es un militar, eso se suele soslayar, y que fue quien ciertamente dio la sorpresa del día, a superar en el conteo, aunque no ganó en primera vuelta, al candidato a gobernador de Lula, que parecía en todos los sondeos favorito, a quien vos recién citaste, el ex alcalde de San Pablo. Aterrizando, el PT presentó como candidato a gobernador a alguien que fue alcalde de la capital, y ayer perdió con un prácticamente don nadie, porque el adversario que le puso el bolsonarismo al petismo en San Pablo era tan ignoto que ni siquiera es oriundo de San Pablo, es carioca. Estamos hablando de Tarcisio de Freitas, quien fuera ministro de Infraestructura del gobierno de Bolsonaro, que fue uno de los grandes batacazos o algo que no pudieron detectar los estudios de opinión pública. Te pregunto, Darío, y me pregunto, yo creo que algo se vio ayer en el discurso que hizo Ciro Gómez. Hay que decir que Ciro Gómez tuvo una elección pésima, perdió 10 millones de votos, en el año 2018 sacó 13 millones de votos, ahora sacó un poco más de 3 millones de votos, hizo la peor elección presidencial, es la cuarta vez que se presenta Ciro Gómez como candidato a presidente, y es la primera vez que pierde en el estado de Ceará, donde ni siquiera salió segundo, siempre ganaba, salió tercero. Esos 3 millones y medio de votos, ¿qué hará Ciro Gómez públicamente y qué podrán hacer los electores de Ciro Gómez? ¿Y qué te imaginás que puede llegar a ver entre Simone Tebet del MDB y su postura frente al balotaje? Teniendo en cuenta que hubo en el debate de la Globo algunas señales de confluencia entre Lula y Simone Tebet, y el MDB tiene un historial histórico de acompañar, o por lo menos en ciertos momentos, de acompañarlo al PT. No nos olvidemos por caso que puso el vice de Dilma con Michel Temer, solamente para traer un tema al presente. Simone Tebet, Ciro Gómez. Dos que representaron la frustrada tercera vía, que en sus inicios tuvo como postulante al ex juez de la causa fraudulenta Lavallato, Ciro Gómez. Esa tercera vía hizo una elección que sumada le da unos 9 millones de votos, un poco menos. La respuesta sobre Simone Tebet, senadora del MDB,
prácticamente la dio ella anoche, al decir que ya había tomado una decisión y solo la hará pública cuando se reúna con la cúpula de los partidos que integran la alianza. Palabras más, palabras menos, dio a entender que puede volcarse sobre Lula. Tal vez está subiendo su precio. Muchos hablan de que ella es candidata a ser o funcionaria de alto nivel o ministra del gobierno de Lula. En el caso del imprevisible Ciro Gómez, la respuesta es más confusa. El partido de Ciro Gómez, obviamente, el Partido Democrático Trabalista, un partido de una historia extraordinaria, como el legado que era el partido que representaba, llamémoslo, a la izquierda previo al surgimiento del PT. Evidentemente, era el partido de Leonel Brizola, alguien que fue gobernador del estado de Río Grande do Sul y luego gobernador del estado de Río de Janeiro. Y fue alguien que, a diferencia de lo que está demostrando ahora Ciro Gómez, tenía una convicción democrática probada. Y además ante situaciones mucho menos adversas que esta. A ver, recordemos un episodio. Año 89. Primero sale Collor de Mello, segundo sale Lula, tercero sale Brizola, pero por una diferencia de un puntito y pico, nada más, o sea, casi cabeza a cabeza, y Brizola sale públicamente a apoyar en el balotaje en el 89 frente a Fernando Collor de Mello a Lula, en lo que le terminó costando de alguna manera la carrera política a él y a su partido, porque después el gran partido que hegemoniza a la izquierda termina siendo el PT a partir de esa decisión, entre otras. Tanto que la propia Dilma Rousseff, ella también con una experiencia política en el sur del país, Brizola es un gaucho brasileño, llegó a decir alguna vez, y esto parece que a Lula no le encantó, que el mayor líder popular de la historia brasileña contemporánea es Brizola. Ese personaje, este político, para ser nombrado de pie, si estuviera vivo, se sonrojaría al ver lo que está haciendo ahora Ciro Gómez. En suma, lo que hará el partido que llevó a Ciro Gómez como candidato, el PDT, Partido Democrático Laborista, seguramente probablemente va a ser inclinarse por el voto a Lula. Lo que hará el imprevisible y tal vez un tanto afiebrado emocionalmente Ciro Gómez, nadie lo sabe. Algunos dicen que Ciro Gómez apuesta a que en una derrota de Bolsonaro él sea el heredero de la nueva derecha ultra de Brasil. Dicen que él sueña con ser algo así como un nuevo Napoleón o un nuevo líder pragmático y autoritario de Brasil. Estos son comentarios, pero ciertamente no son especulaciones. Hay unos que especulan también. En el día de ayer había una especulación. Estamos hablando con Darío Pignotti, que está en este momento en el Distrito Federal de Brasilia. Yo estoy aquí en la ciudad de San Pablo. Estamos viviendo las consideraciones después de la elección del primer turno del día de ayer. Muchos especulan a propósito del recorrido que ha tenido, era uno de los temas que se hablaba en el día de ayer en el búnker lulista, Darío, y le digo a los oyentes, con que la caída de Ciro Gómez tiene que ver, entre otras cuestiones, es que se corrió tanto a la derecha con su discurso, que bueno, los votos se fueron con Bolsonaro. Porque hay que decir que las encuestas se equivocaron mucho en muchas categorías, especialmente las encuestas de categoría gobernador, pero no se equivocaron con Lula, o sea, acertaron con el número de Lula, 48, porque decían 48, 49, 50, terminó siendo 48. Lo que sí se equivocaron claramente es con Bolsonaro. Volviendo al inicio de esta conversación, en efecto, por eso decíamos, si bien hoy los cabizbajos son los lulistas y los eufóricos son los bolsonaristas, Lula hizo una elección tal o muy parecido a lo que proyectaron encuestadoras serias, pero falibles, como Datafolia e IPEC. Estuvo en el borde de los 50 puntos. La última Datafolia había proyectado Lula 50, Bolsonaro 36. Esto es, Lula 52 a 48. Fue 48 lo que obtuvo Lula. Pero en el caso de Bolsonaro fue un error clamoroso. Le dieron 36, es decir, hasta 38 en el de máxima por el margen de error y 34. Y él sacó 43. Ahora, sobre Ciro Gómez y sobre el voto útil, la pregunta es, diga lo que diga Ciro Gómez, diga lo que diga Simone Tebet, las dos caras de la tercera vía, y digan lo que digan los partidos, ¿sus electores los van a acatar? Ese es un interrogante que va a quedar abierto, porque por lo visto una parte del electorado de Ciro Gómez, al que todos
canónicamente, académicamente, decíamos, es un electorado de centro izquierda, habría emigrado en parte hacia Bolsonaro. Ahí no hay nada de centro izquierda. Adrián, me gustaría escucharte. Ayer especulábamos, hay muchos comunicadores, periodistas, y hay un animador, obviamente, que soy yo, que estamos aquí en Brasil, y la especulación que hacíamos, este envión poderoso que ha tenido Bolsonaro, ¿a quién beneficia internamente en la Argentina? Porque claramente tiñe de alguna manera de un spray muy competitivo a la ultraderecha, ¿no? Que acá hay un elemento que es central. Pase lo que pase el 30 de octubre, yo creo que el 30 de octubre va a ser una elección muy competitiva, y una elección con final abierto, vamos a ver cosas muy intensas en estas 4 semanas en Brasil. Pase lo que pase, el bolsonarismo llegó para quedarse. Y hay que habituarse que en Brasil hay una fuerza política con una enorme capacidad electoral y de movilización que tiene un programa de ultraderecha. Esa es una cuestión. Esto no quiere decir, para mí es un tema para profundizar un poco más adelante, que los 51 millones de brasileros y brasileras que votaron a Bolsonaro sean fascistas. Yo creo que el voto de Bolsonaro es un voto multicausal, que me parece que es parte del mérito comunicacional de Bolsonaro, que a cada sector, Dani, a cada sector le dice lo mismo. Sí. Un detalle. Hablábamos lo mismo, hola Darío, ¿cómo te va? Hablábamos lo mismo en relación a Meloni. Daría la sensación que la novedad política de este tiempo con los sectores de ultraderecha es que han sabido conectar con los sectores trabajadores, no solamente con los vulnerables y vulnerabilizados, sino obreros, a los cuales les hablaban otras identidades políticas, la izquierda en Europa, la izquierda en Brasil, el peronismo en Argentina, y que ahora están conectando con expresiones de derecha. Me parece que el primer dato, si ustedes lo ratifican, yo estuve viendo el mapa, pero no estuve ahí, estuve viendo el mapa electoral, pero ustedes en el lugar pueden tenerlo más claro. El primer dato es que se ratifica esta tendencia, que la derecha y la ultraderecha sabe cómo hablarle a los sectores trabajadores. Primero, eso fue clarísimo en Río de Janeiro, ¿no, Daniel? Sí, claramente en Río de Janeiro, se vio también en San Pablo. Mi recorrida, yo estoy acá desde el día martes de la semana que viene, mañana martes estoy volviendo para Buenos Aires, conversando, por ejemplo, los motoristas de Uber. Acá el Uber es muy popular, es casi medio de transporte, casi no se ven taxis y se ven Ubers, y es una actividad no como la Argentina, que es una actividad ilegal. Acá es una actividad que está absolutamente legalizada. Bueno, como les conté el otro día, están los propios aeropuertos, tienen sus propias paradas de Uber. En mi encuesta con motoristas de Uber, a Bolsonaro se lo veía fuerte, conversando con la chica de la panadería, la chica del supermercado Día, acá cercano donde estoy yo, todo. Había, no es que el voto de Bolsonaro era un voto que también está fuerte allí, en la Faría Lima, en la Paulista, en aquellos que cobran más de 5 salarios mínimos. Está claro que es un fenómeno popular, y por diferentes razones, claramente. Por eso me parece que es un gran desafío para el PT, tratar estas 4 semanas que le quedan por delante, dónde buscar los votos. Lo cierto es que se quedó a apenas 2 puntos, hay que decir, apenas 2 puntos de la posibilidad de ser electo en primera vuelta. Es algo que yo lo dije acá públicamente, era mi opinión, lamentablemente se terminó confirmando. Para mí era muy difícil que Lula evite la segunda vuelta. No había sucedido prácticamente las 4 elecciones que hizo el PT, las dos de Lula y las 2 de Dilma. Pero lo que quería preguntarte, Adrián, y quiero volver, porque esto irradia en la Argentina. Bueno, es que justamente por eso decía, por eso lo unía con lo de... Para mí, te voy a decir una cosa, para mí, atención a un eventual triunfo de Bolsonaro con Patricia Bullrich.
No, bueno, si gana Con Bolsonaro... Patricia Bullrich. Para mí, si yo tengo que decir cuál es la persona que tiene un recorrido similar, históricamente, la que está hace 20 y pico de años en el sistema político, pero se presenta como un outsider, que es un poco el juego que hace, la operación estética que hace Bolsonaro, esa persona es Patricia Bullrich. Sí, yo estoy de acuerdo con la asociación en términos de personalidad y de ambiciones. El fenómeno para mí más atractivo es este empuje que tienen estas expresiones de derecha desde el pie de la sociedad, es decir, de su base trabajadora. Porque Bullrich, que tiene una construcción histórica desde el peronismo, sabe cómo hablarle. Por eso yo entiendo lo que vos decís, que quizá la persona que mejor se identifique y que hagamos un punto, bueno, te pido, y seguimos conversando, pero tenemos que despedir dale. a nuestro amigo Darío Piñotti. Darío, como siempre, hermano, gracias por todo. Un gusto, un abrazo a los dos y quedamos en contacto. Hasta la próxima. Esta noche grabamos cuenta regresiva, por cierto, ¿no? Por supuesto, a las 21. Un abrazo. Un abrazo grande. Darío Piñotti, mi compañero del podcast sobre Brasil, que me trajo acá, ni más ni menos, cuenta regresiva, analizando los resultados en el día de ayer. Adrián, discúlpame que te interrumpí. No, termino rápido. Sé que extrañabas que te interrumpa, pero disculpa. No, está muy bien. No, vos sabés que justamente coincido con vos en que Bullrich, justamente por estas características, es la que naturalmente aparece como primera relación argentina de este empuje que tiene Y Bolsonaro. atención que hay encuestas que están arriba del escritorio de Horacio Rodríguez Larreta, donde Patricia Bullrich está muy competitiva en una eventual interna en Sí, primero interior Macri, del PRO, primero Macri, segundo Bullrich, o primera Bullrich, segundo Macri, depende. Epa, ahí está el tema. No sé si Bullrich no le gana incluso a Macri. Sí, hay una encuesta que Bullrich le gana a Macri. Hay una encuesta de la semana pasada que Bullrich le gana a Macri. Bien. Y es una encuesta de un encuestador que suele estar en La Nación Más. O sea que hay un dato ahí también. Y se puede aliar con Milei. Bueno, O absorberlo. ese es el O otro absorberlo. punto. Ese es el Más otro que- punto. o como dicen aquí en Brasil, deshidratarlo. Ese es el otro punto. Este fin de semana pasó algo muy relevante que no quiero que pase desapercibido. Milei hizo un acto con Bussi en Tucumán, Bussi, Ricardo Bussi, el hijo del genocida. Sí, En la previa del Antonio acto, Domingo. sí, en la previa del acto, Milei desconoció los 30.000 desaparecidos. Algo que empieza a conectar con un electorado nítidamente de derecha en Argentina, ¿no? O sea, que los que conocen los desaparecidos y el número de 30.000 es una expresión de la derecha que en algún momento también conectaba con Juntos por el Cambio, que jugó a lo mismo, después se corrió de ese lugar Juntos por el Cambio, hay que ver si vuelve. Pero después fue un acto, a diferencia de los actos que venía haciendo Milei en el conurbano, muy magros, con más show y ornamentación que gente, este fue un acto con muchos pibes. Muchos pibes, en Tucumán. Bueno, ahí hay un problema serio para Juntos por el Cambio respecto a qué decisión va a tomar, sobre todo el PRO, de su representación. Si va por derecha y busca esterilizarlo a Milei, va a tener que adoptar este discurso de vuelta. No porque no lo crea, yo creo que hay gente de Juntos por el Cambio que cree lo mismo que Milei. Acá no estamos hablando de convicción, estamos hablando de estrategia. Y es un poco el discurso que ahí sí conecta con lo que viene planteando Bolsonaro. Y Milei se está transformando en un problema serio para las aspiraciones del PRO, porque le está sacando ya 2 dígitos. Hablando de encuestas, una ¿Sabes encuesta... qué me la hace semana pasada- acordar Milei? ¿A qué? Al ingeniero Bloomberg. Pues viste que el ingeniero venía primero en las encuestas, ¿no? Mm. Y ahí después se deshilacha. No, Puede bueno, ser. le hicieron una operación hermosa, ¿no? Que ya sabemos Sí. qué fue, ¿no? No era ingeniero. Claro, No, bueno, ingeniero. pero eso, ¿quién hizo todo ese trabajo de inteligencia? Averigüen ustedes que son periodistas. ¿Cómo extrañaba eso? No, está bien. Averigüen Yo no ustedes que digo, son no digo... Digo No. porque puede pasar Milei Puede pasar.
puede pasar acá, cualquier cosa. al ingeniero Bloomberg, que estaba primero en las encuestas en ese momento, estamos hablando de 2008, 2009, lo deshidrataron, de alguna manera, y creo que Milei puede tener ese mismo recorrido, digamos. Puede, pero yo lo que digo es lo siguiente. Si no pasa eso con Milei, si no se deshidrata por su... A ver, Milei no ha mostrado, seamos justos, no ha mostrado demasiada destreza política. No, el tema son los 10 puntos, a quién se los saca. Ese es el asunto, ¿eh? Estamos hablando de una estrategia electoral de Juntos por el Cambio que cuenta los votos de a uno, como todo el mundo. Acá a nadie le va a sobrar nada. Y que ve fuga por derecha, y hay que ver, volviendo a lo que vos planteabas, ¿quién es el espejo argentino de Bolsonaro hoy? Macri y Bolsonaro. Bullrich, Bolsonaro. ¿Cuál de los dos tiene ese espejo? En mi opinión, Patricia Bullrich.